le puse el título de esta semana, es una pregunta: ¿estás listo para el viaje? ¿Estás listo para el viaje? Y esto es a propósito de este fin de semana. El viernes salimos a un viaje rápido a casa de mi hermana, fuimos a Tucson. Y una de las cosas que sucede siempre que tengo que salir de viaje es que me estreso. Yo no sé si tú padeces lo mismo, pero siempre que voy a salir de viaje hay tantas cosas que tienes que cuidar. Y ese viernes anduve corriendo, fui a llevar el carro porque traía una llanta ponchada. Es curioso porque no quiero pensar mal, pero le he sacado 3 clavos de las llantas. 2 de una primero, luego otra, y luego la llanta del otro lado. Y son clavos como si alguien los agarrara con un martillo, ¿no? Clavos grandes. Pero bueno, tuve que ir y desponchar el carro, tuve que ir al dentista temprano y me iban a cambiar una amalgama y dije: oye, pero tengo que salir de viaje mañana, no hay problema. Y dice: bueno, tendré que hacerte una curación temporal. Y digo: ¿sabes qué? Mejor no me la hagan, nada más dame la limpieza y tengo que regresar. Pero hice tantas cosas el jueves, dejando los pendientes en el trabajo, que cuando llegué el jueves en la noche a la casa, ya estaba cansado. Todavía no manejaba y ya estaba cansado. Y luego tenemos que madrugar el otro día, y Adriana me dice: ¿qué te vas a llevar? ¿Este chorro o este chorro? me pone todas las opciones. No se te olvide el cepillo de dientes, el desodorante, el rastrillo, y empieza, ¿no? Que no se me pasen nada, los pasaportes, y todo ese tipo de cosas siempre me estresan. Ahora, si voy a viajar en avión, todavía es peor. Una vez que salimos en familia, que viajamos con la familia en avión, siempre que viajo en avión los ando correteando. Algunos jóvenes y ya no tan jóvenes me han acompañado en viajes y saben que me pongo así de: no te vayas, quédate aquí, véngase para acá, faltan 3 horas, ya tenemos que estar en el aeropuerto. Y me inquieta mucho el que el avión me deje, el que se me pase alguna cosa. Y esa vez que fuimos en familia, andaba y traíamos correteando a las niñas estaban chiquitas. En la primera parada que tuvimos, hicimos un transbordo, dejamos la cámara, ¿no? Se quedó la cámara ahí en la sala de espera. Corrimos para ir para transbordar, nos equivocamos y nos salimos del área de seguridad y el avión ya iba a despegar. Entonces ahí vamos corriendo otra vez, estaba la fila larga para cruzar. Voy y le ruego a la encargada: ahí nos va a dejar el avión, nos meten por un lado, vamos corriendo. Entonces que llegas al avión cuando te están llamando, ¿no? Están José Machado, y entramos y toda la gente sentada así nomás, ¿no? Y entras tú con las niñas, y era de esa aerolínea tipo Viva Aerobús, ¿no? Donde arrebatinga, donde te alcanzas a sentar. Y entonces cuando llegamos ya están todos los asientos ocupados, un asiento por allá, otro por allá, otro por allá, y nos quedamos así parados con las niñas y: tú vete para allá. Y algunos señores que nos vieron ahí como que dijeron: ya, para que te sientes, no, siéntese aquí. Se quitaron ellos y fueron y se sentaron. Pero siempre es esa preocupación de que tengas todo listo para tu viaje. Ahora, hay viajes que son más importantes que otros, ¿no? Si vas a un evento, si vas a una boda, tu traje, tus cosas, el regalo, todo ese tipo de cosas. Pero hay viajes que son mucho más importantes. Y quiero hablarte de ese viaje el día de hoy. Es un viaje inevitable para todos nosotros que estamos aquí. De hecho, es un viaje inevitable para todos los seres humanos. Y estoy hablando del día que el Señor nos llama. Estoy hablando de la muerte. Y pensando en esto, el día de ayer yo encontré una historia de una mujer que fue famosa porque la ejecutaron en Texas. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon o leyeron sobre ella. Se llamaba Karla Faye Tucker. Ella fue una mujer que pues, nació en un hogar difícil. Ella nació en Texas en el 59 y fue convicta por asesinato en Estados Unidos. Fue condenada en el 84 y 14 años más tarde fue ejecutada. Fue la primera mujer en ser ejecutada en Estados Unidos desde una ejecución allá por los 800, del 1863. O sea, hacía mucho tiempo que no mataban a una mujer en Estados Unidos. Y esta mujer nace en ese hogar. Su papá era pues estibador o ayudaba a cargar barcos.
Su mamá se prostituía. Ella a los 12 años quedó sola, se deshizo la familia, empezó a usar drogas, a los 14 la echaron fuera de la escuela y a los 16 años ya estaba casada, había comenzado a prostituirse, pasó por diferentes etapas en su adicción a las drogas. El caso es que se prostituía para comprar sus drogas y un día entra a la casa de una persona, iban a robar partes de motocicleta para financiarse su adicción. La persona se despierta, lo matan con un hacha y mata a una mujer que estaba con él también, y entonces es condenada a muerte. El caso es interesante porque estando en prisión, ella comienza a leer la Biblia y el Señor la toma y la transforma. Y fue una mujer que conoció al Señor Jesús estando en prisión. Y es curioso porque el capellán de la prisión se casa con ella. Se casa allá en la cárcel. Fue tan radical su cambio que aún el Papa pidió clemencia para ella. Muchas organizaciones civiles pidieron también que pues le conmutaran la pena, que le dieran cadena perpetua. Organizaciones con muchos cristianos, ministros, intervinieron, pero no cambiaron su condena. Y el día que fue ejecutada estaba su esposo allí, estaban algunas personas, obviamente estaban la familia de la víctima, y había muchos periodistas, muchos reporteros. Y yo saqué un comentario que estaba en el diario El País, en España, está la narración. Pero básicamente lo que quiero compartir con ustedes son sus últimas palabras. Cuando ya estaba por que le aplicaran su inyección letal, ella lo que les dijo fue, entre algunas otras cosas, básicamente al despedirse les dijo: voy a verme cara a cara con Jesús ahora. Los quiero mucho a todos, los veré cuando lleguen, allí los espero. Y la ejecutaron. Esta mujer murió por una inyección letal. 8 minutos después de que se la aplicaron, falleció. A raíz de ella, el que estaba a cargo de esa pues una sala especial donde llevan a los que están condenados a muerte, ahí pasan las últimas semanas, el que estaba a cargo renunció. A raíz del impacto que tuvo ver una mujer que se hubiera transformado así y saber que no hubo una alternativa para salvarle la vida, no para dejarla libre, tenía que pagar por su delito, pero no le dio la oportunidad de que viviera. Sin embargo, lo importante aquí es que ella sabía que iba a viajar y se preparó para ello. Y esta mujer con toda confianza pudo decir: voy a ver a Jesús cara a cara, allá los espero. Y precisamente este pasaje que vamos a leer tiene que ver con ese contexto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos cómo Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Jesús había hecho una declaración acerca de que Él era la luz y hacía una invitación y decía: todo el que se acerca a mí no va a andar en tinieblas, el que me siga no va a andar en oscuridad. Y Jesús habló esas palabras, dice el versículo 20, que lo dijo en la sala del tesoro, en el lugar donde se hacía la ofrenda en el templo. Y saben que es una ironía, ¿verdad? Porque estaba ese lugar donde mencionábamos que estaban esas trompetas donde echaban la ofrenda a la gente, y estaba ahí la ofrenda que Dios había enviado al mundo, y la gente estaba discutiendo con Él, rechazándolo, haciéndolo a un lado, haciéndolo menos. Y allí Jesús, cuando están estos hombres discutiendo, contendiendo con Él, en el versículo 21 les dice otra vez: yo me voy y me van a buscar, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y sabemos a dónde iba a ir Jesús. Sabemos que Jesús estaba hablando de que Él iba a morir, iba a resucitar, iba a ir al cielo. Y les está diciendo: ustedes no pueden venir. Ahora, quiero que pienses en esto. Todos nosotros tenemos que hacer este viaje. Tenemos que hacer este viaje, lo decía ahorita. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a pasar por este trance.
Y algo que enseña la Biblia y que quiero que en esta mañana tú te lleves grabado en tu corazón es que claramente este texto nos va a enseñar que es necesario que creamos la verdad sobre nuestra condición. Es bien importante que tú y yo creamos lo que la Biblia dice que es nuestro estado como seres humanos. Y es muy importante también que conozcan la verdad acerca de Jesús mientras aún estamos vivos. Jesús cada vez que hablaba hacía una invitación. Siempre que hablaba y hacía alguna afirmación, Jesús esperaba una respuesta de parte de la gente. Y el día de hoy Jesús está esperando también una respuesta de tu parte, de mi parte, a su palabra. Y es importante que lo hagamos mientras estamos vivos. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Déjame decirte, amado, que no hay segundas oportunidades una vez que mueres. Las oportunidades están aquí y ahora, cuando puedes decidir. Una vez que la persona fallece, no hay otra oportunidad. Está establecido por Dios en su palabra que el hombre va a morir una vez y va a ir a juicio. Y todos nosotros vamos a tener que ir y comparecer delante de Dios en algún momento. Y lo que quiero que veas primero, si traes en qué anotar, anotes para que en tu casa pienses acerca de estas cosas. Es lo que decíamos ahorita. Para ir al cielo tienes que reconocer que eres pecador. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Si tú lees allí en el verso 21, otra vez dice, Jesús dijo, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y quiero que pienses en esas palabras. Primero Jesús les dice, yo me voy a ir y me van a buscar. Ahora Jesús no estaba pensando, porque él sabía que no iba a ser así, que cuando Jesús se fuera, ellos iban a empezar a buscar. ¿Y Jesús dónde está? ¿A dónde se fue Jesús? No se refería a eso. Se refería a que una vez que Jesús se fuera, es decir, que lo mataran y que él ascendiera al cielo, los judíos iban a seguir buscando al Mesías, como hasta el día de hoy. Ellos siguen buscando al Mesías, siguen esperando a que llegue el rey de Israel, sin darse cuenta que ellos ya lo mataron, lo tuvieron entre ellos, lo asesinaron y nunca se dieron cuenta que Jesús es aquel al que están esperando. Y Jesús les advierte, yo me voy a ir y ustedes van a buscarme. El asunto es que no lo van a encontrar necesariamente. Y lo que les dice allí Jesús enseguida es muy fuerte. En su pecado morirán. Si tú te fijas en algo, allí habla de pecado en singular. Habla de vuestro pecado, no habla de vuestros pecados. Está hablando de su pecado. Y este pecado tiene que ver con el hecho de rechazar. Ahora, primero piensa en esto. Decía que Jesús se iba a ir. Ahora, sabemos que Jesús no estaba hablando solamente de un cambio geográfico. Si tú te acuerdas, en Juan 7:33, Jesús había dicho algo similar. En Juan 7:33, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. En aquella ocasión los judíos dijeron, ¿qué estará pensando este Jesús? ¿Se va a ir del país? Quizás se va a ir entre los gentiles a predicarle a los griegos. Y de alguna manera ellos pensaban, Jesús lo que está diciendo es que va a huir. Quizás sabe que lo queremos matar y lo que quiere hacer es huir y esconderse a donde no vayamos a buscarlo. ¿Y dónde nos iban a buscar? Entre los gentiles. Fuchi. Ellos eran judíos. No podían estar con esa gente. Dicen, quizá Jesús va a esconderse allá para que nosotros no lo sigamos. En esta ocasión es peor. En esta ocasión ellos les dicen, se va a matar para que no lo sigamos. Y es una burla lo que están diciendo. Es una burla y lo que dicen, pues a menos que se suicide, ¿no? Porque ahí no lo vamos a seguir. ¿Por qué decían eso? Porque para un judío suicidarse
Por el suicidio tú merecías la pena más terrible. Ibas a estar en el lugar más profundo de la gehenna, del lugar que arde. Allá iban los suicidas en la tradición judía. Y lo que estaban diciendo, pues a menos que se vaya al infierno, allí no vamos a seguir a este loco, ¿no? Estaban burlándose de Jesús, como mucha gente el día de hoy se burla de Jesús. Y estos hombres no habían entendido que Jesús estaba hablando de que él iba a irse, no geográficamente solamente, sino que Jesús iba a ser glorificado. Si tú vas a Juan 13 o lo apuntas ahí en tu cuaderno, Juan 13:1, dice que Jesús antes de la fiesta de la Pascua sabía que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía a dónde iba, y Jesús lo que estaba diciendo es que él iba a regresar al lugar donde había estado antes. Si apuntas también ahí Juan 17:4, Jesús está orando al Padre y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Jesús sabía que iba a regresar de donde venía, iba a regresar a con el Padre. Por eso les dice: ustedes no me pueden acompañar. ¿Por qué? Porque ustedes van a morir en su pecado. ¿Cuál es ese pecado del que estaba hablando Jesús? Si tú te acuerdas, Juan 3:18, Jesús dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan nos escribe ahí, en ese capítulo 3:18, nos dice: si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús va a ir al cielo. Pero si no crees, ya has sido condenado. No tienes que esperar al juicio final. Tú ya has sido condenado. ¿Por qué? Porque no has creído a Dios. Y este es el pecado del que está hablando Jesús. Le está diciendo: ¿sabes qué? Si ustedes no me creen, si ustedes no me aceptan, si ustedes no me reciben, dice, en su pecado morirán, y a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está diciendo: necesitan creer que yo soy el que digo ser, porque si no, ustedes van a morir en su pecado. Si tú apuntas primero de Juan 5:10, lo hemos leído unas 2000 veces, yo creo, pero es muy importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú te recuerdas, hemos hablado que Juan escribió este evangelio precisamente con esta idea en mente. Juan nos dice que ha escrito estas cosas para que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tengas vida eterna. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Juan 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo crees? Si tú no lo crees, no necesitas esperar a la muerte para saber que estás condenado. La Biblia nos dice: hoy tú puedes saberlo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Si no, ya has sido condenado. ¿Por qué? Porque no le has creído a Dios. Y esa es la condenación: no haberle creído a Dios. Dice aquí que Dios nos ha dado testimonio, que la vida está en su Hijo, pero si no le crees, haces a Dios mentiroso. Y Jesús les dijo: en su pecado morirán. Ahora, también Jesús les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ahora, no es ningún secreto. Nosotros como seres humanos podemos darnos cuenta que somos pecadores.
No es algo que nos guste reconocer, pero esa es la realidad. Todos los humanos pecamos. Y es por eso que todos estamos condenados. Y solamente tenemos que darnos cuenta la forma en que reaccionamos, las cosas que pensamos, las acciones que hacemos o aquellas que dejamos de hacer. Todos tienen que ver con nuestra naturaleza, con lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Si tú te vas a Romanos 3:21 te vas a dar cuenta de esto. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. 3:21 dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, todos los hombres hemos pecado. Y Pablo dice, aparte de la ley, hay una forma de justicia que consiste en creer en Jesús. ¿Y por qué hace ese contraste? Porque Pablo en este capítulo 3 nos dice que ningún hombre jamás podrá guardar todos los mandamientos. Y piensa en esto. Tú dices, a lo mejor, pues yo los guardo casi todos. Si rompes uno, te haces culpable de todos. Y a lo mejor no has ido al extremo de asesinar a alguien, porque así los categorizamos humanamente, ¿no? A lo mejor no has ido al extremo de adulterar, no has engañado a tu esposo o a tu esposa. Pero ¿qué tal mentir? ¿Qué tal codiciar? Y Jesús nos enseña que si nosotros codiciamos a una mujer, es igual que si adulteráramos. A lo mejor no matamos, pero dice que si yo le digo tonto a una persona, es como si lo asesinara. Entonces soy culpable también. Todos nosotros, todos los hombres, tenemos problemas porque no vamos a poder guardar los mandamientos. Y por eso Pablo dice, hay una forma de justicia que Dios estableció, es que creas en Jesús. Y si tú crees en Jesús, entonces la justicia de Dios va a actuar en ti, porque todos los hombres necesitan un Salvador, porque todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios. Y Jesús cuando les dijo, si ustedes no creen, van a morir en sus pecados. En su pecado van a morir y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y es la verdad, no podemos seguir a Jesús. Piensen esto, ¿cómo esperas ver a Jesús en el cielo si no lo buscas primero en la tierra? Si aquí no lo sigues, ¿por qué lo seguirías en el cielo? Necesitas seguir a Jesús aquí y ahora para estar con Él en la eternidad. Jesús les hizo una invitación. En la semana pasada decíamos, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y la invitación a seguirlo es aquí, no en el cielo. Si lo seguimos aquí, estaremos con Él allá. Si lo rechazamos aquí, de ninguna manera estaremos con Él allá. ¿Sí queda claro? Ok, mira lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 23. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora Jesús estaba haciendo una distinción entre Él, su persona, y estas personas que estaban allí. Y Jesús le dice, ustedes son de abajo. No estaba diciendo del infierno, estaba diciendo de la tierra. Ustedes son de abajo, son de la tierra. Yo soy de arriba, yo soy celestial. Jesús les dice, yo soy, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, Jesús no estaba separando de ustedes son carne, yo soy espíritu, no estaba pensando en esto. Jesús lo que estaba diciendo es, yo soy de arriba del cielo, yo soy el creador, ustedes son creación, son criaturas. Piensa en esto, Dios, el Dios que creó todas las cosas, todo el universo, el que nos sustenta, y a lo mejor nos olvidamos de Dios, leemos Génesis y pensamos que Dios creó el universo, le dio vuelo y lo dejó solito corriendo. La realidad es que Dios todos los días, cada instante, sigue sustentando el universo, y lo hace a través de Jesús. Jesús es el sustentador del universo. Y todos los días nos acostamos y decimos, mañana que me levante temprano, voy a desayunar esto y lo otro, y luego voy a trabajar, porque asumimos que así va a ser.
La realidad es que todas las cosas están sustentadas por Jesús. Tú y yo no existiríamos, no podríamos vivir si no fuera porque Él mantiene el equilibrio en todas las cosas. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que Él como creador está arriba, es celestial, no pertenece a este mundo. Y nosotros somos su creación, somos criaturas de este mundo, creado por Él. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos aspirar, siendo criaturas mortales, fallidas, caídas, con pecado, cómo podemos aspirar a llegar al lugar donde Dios está? Ahora sí, como dice la Bamba, ¿no? Para llegar al cielo, una escalera grande y una chiquita. No sé qué tan chiquita ni qué tan grande, pero lo que está diciendo Jesús es que no hay forma de que alguien creado, alguien caído, pueda ir a donde va el Creador, a menos que el Creador venga y nos lleve. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús vino, Dios visitó esta tierra creada por Él, visitó a estas criaturas caídas para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, para que nosotros pudiéramos seguir a Cristo cuando creemos en Él. Jesús vino a su creación, siendo el creador, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos seguirle. En Efesios 4:10, Pablo dice que Jesús, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús es el que bajó del cielo y volvió a subir para llenar todo. Él es Dios. Juan 3, verso 13, Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es Dios, Él es de arriba, nosotros somos de abajo. No hay forma de que las criaturas de abajo por sí mismas puedan llegar al cielo. Bríncale, ni Michael Jordan, nadie, no hay manera que de aquí pueda llegar allá. Jesús lo que estaba diciendo es que solamente Él podía hacer posible esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Piensen esto, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que cuando vas caminando por esta vida, la veas como un maratón, como una carrera de resistencia. Y dice, pon tus ojos en Cristo, despójate de todo peso, quita el pecado que te asedia, que nos asedia, que está a la vuelta de la esquina, y corre con paciencia esa carrera viendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el pionero, Jesús es el autor y el perfeccionador de la fe. Y piensen esto, Jesús ya corrió toda la pista. Jesús descendió del cielo, nació humildemente, creció como siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte de cruz, fue sepultado, resucitó y subió, dice que ahora está sentado a la diestra de Dios. Y ese es el destino final que tenemos, estar en la presencia de Dios. Así de que mientras vas por esta vida, dice, ve a Jesús porque Él ya abrió el camino. Dice el autor de Hebreos que Él abrió un camino nuevo en su carne. Cuando murió en la cruz, abrió la ruta para que nosotros entráramos a la presencia de Dios. Dice que el velo fue roto cuando Jesús expiró en la cruz. Y eso lo que estaba diciendo es que ahora teníamos acceso al lugar que antes estaba restringido solamente para el sumo sacerdote una vez al año. Hoy todo aquel que cree en Jesús puede entrar a la presencia de Dios. Por eso, nuevamente, Jesús les dice,
ustedes son de abajo, yo soy de arriba. No puedes llegar al cielo si no es a través de Jesús. ¿Cuál es el resumen? Otra vez, necesitas creer cuál es tu condición. Necesitas reconocer que eres pecador. El punto número 2 es que para ir al cielo tienes que creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Regresando acá a Juan, en el capítulo 8, pero en el verso 24, Jesús dice: por eso les digo que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Primero quiero que veas esto. Jesús está usando una frase muy importante aquí. Dice allí: por eso dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Se fijan que cambia, ya no está en singular, ya no dicen su pecado, ahora dicen sus pecados. ¿Y cuál es el punto? Que si tú no crees y confiesas tu pecado, si tú no recibes a Jesús como Salvador, si tú no crees que eres pecador y necesitas un Salvador, los pecados van a ser parte normal en tu vida. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando los niños crecen, tú te das cuenta que mientras van creciendo, su carácter refleja mucho de esa naturaleza. ¿De qué manera? Préstale a tu hermanito esto. No, es mío, ¿no? Un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Mamá, por favor, ¿me traes un biberón? ¿Qué hace? Llora, ¿no? Y tú le pones el chupón, ¿y qué hace con chupón? Leche, ¿no? Quiero leche. A lo que voy es que esa conducta es resultado de lo que somos. En el fondo de nosotros, de nuestro ser, somos criaturas caídas. Y eso va, a medida que van creciendo, tú ves que las cosas van cambiando, hasta que llegan a la adolescencia. Por ejemplo, las mujeres en la adolescencia, y préstame el cepillo, o préstame el vestido, o préstame los zapatos, no, cómprate los tuyos. Te das cuenta que tenemos una naturaleza caída. La realidad es que todos los hombres tenemos el mismo problema del pecado. Y si nosotros no recibimos a Jesús, si nosotros no nacemos de nuevo, en nuestra vida continuamente vamos a estar escogiendo siempre ofender a Dios. Y tú puedes decir: no es cierto, yo hago cosas buenas también. Sí, hacemos cosas buenas porque no queremos que la gente piense que somos malos. Quiero que pienses esto. Mucha gente los domingos va a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere calmar su conciencia. Y llega a la iglesia y pone la tarjeta, perfora y dice: ay, qué gusto me siento. No, ahora sí, nos vemos el domingo. Y toda la semana piensan que puede vivir desconectada de Dios, que como ya fue el domingo, ya le pusieron asistencia en la lista, entonces todo está bien. Pero eso es lo que se llama religión. Lo que la Biblia nos dice es que Dios quiere que nosotros vivamos dependiendo de Él todos los días, que nosotros podamos levantarnos cada mañana con la confianza de que Dios está con nosotros, porque hemos rendido nuestra vida a Él, porque le pertenecemos. Y nuestra vida ya no está guiada por nuestros deseos, no somos dirigidos por lo que nosotros queremos, sino que vivimos por lo que Dios quiere, por lo que Él desea, por lo que a Él le agrada, no para ir al cielo, sino porque ya tenemos el cielo. Acompáñenme por favor a Efesios 2, y Efesios 2 nos dice términos más fuertes. Dice de hecho que toda aquella persona que no ha conocido a Jesús está muerta. Dice Efesios 2, versículo 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esa es la verdad, así estamos todos.
Sin Cristo todos vivimos por lo que yo quiero hacer, por lo que yo creo que está bien, por lo que todo el mundo hace. Y eso es vivir conforme al principio de la potestad del aire, que es básicamente Satanás, está hablando del diablo. Cuando tú no estás considerando a Dios, no necesitas hacer sacrificios humanos para seguirle el rollo a Satanás. Simplemente con que vivas de acuerdo a tus deseos, a lo que tu carne quiere, estás viviendo de acuerdo a su naturaleza. Y dice que en ese estado somos hijos de ira. No tenemos parte con Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Nosotros tenemos ese problema. Ahora, dice Jesús, por eso les digo que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ahora, cuando Jesús dice esa palabra, es muy importante esa frase, yo soy. Esa palabra es una traducción, ego eimi es en griego, y es una frase extraña. Si tú la lees, los judíos, los fariseos se quedaron sacados de onda, que tú eres ¿quién? ¿Quién eres tú? Y si tú recuerdas Jesús continuamente en Juan, que Juan tiene en su mente mientras escribe este evangelio, darnos la certeza de que Jesús es Dios, lo usa 7 veces refiriéndose a yo soy algo. Y Jesús se manifiesta como aquel que puede satisfacer necesidades en la vida del hombre. Y dice, yo soy el pan de vida, ¿tienes hambre? Ven a mí, yo soy el pan de vida y no vas a volver a tener hambre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás perdido? ¿No sabes por dónde ir? Ven a mí y yo te voy a dirigir. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Andas en tinieblas, sígueme y no vas a andar en tinieblas. Y Jesús se revela no solamente como Dios, sino como el Dios que puede hacer algo por ti. El Dios que es capaz de satisfacer las necesidades humanas más profundas. Y aquí Jesús les dice, si tú no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. Si tú vas a Éxodo, Éxodo 3:13, Moisés está pastoreando en el desierto y ve un prodigio, ve una zarza que está ardiendo, está en llamas pero no se consume esa zarza. Y dice que él va, se acerca y de ahí escucha una voz y Dios le habla y le da una misión y le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a Egipto y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo, que los deje libre. Y entonces Moisés, sacado de onda, dice, bueno, y si me preguntan que quién me manda, ¿qué les voy a decir? Y aquí en Éxodo, Dios se revela con un nombre personal, un nombre para que el pueblo lo conociera. Y Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Ese es el nombre con el que Dios estaba identificando. Y la idea de esto es el que existe, el que es por sí solo, el que no necesita de nadie, el que no ha sido creado, no necesita un creador y que va a existir por siempre. Yo soy. Y Jesús le está diciendo aquí, ¿sabes qué? Si tú no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. Entonces lo primero que tenemos que entender es que necesitamos creer que Jesús es Dios. Necesitas creer que Jesús es Dios. Jesús no solamente fue un hombre cualquiera, no fue una persona que tenía una enseñanza moral muy buena, no fue un hombre revolucionario que fue para liberar al pueblo de la opresión de los romanos. Jesús es Dios. Y si tú no crees que Jesús es Dios, dice allí, vas a morir en tus pecados. Esa es la realidad. Necesitas creer lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra que usó, esa frase,
Isaías la usa continuamente. En Isaías 41:4, Isaías dice, Dios hablándole a Isaías le dice, ¿quién hizo y quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Esa frase yo mismo es la misma frase yo soy, que para que podamos entender la han traducido de diferentes maneras, porque se oye raro, yo soy, pero eso es el nombre que está diciendo Dios. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo, le pusieron aquí, yo mismo soy, pero es yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy. Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, pero la palabra es yo soy, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Jesús estaba tomando esa frase, ese nombre con el que Dios se reveló en el Antiguo Testamento, y está diciendo, si tú no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. Si tú no crees que yo soy Dios, vas a fallar. Juan, como está interesado en que podamos conocer esto, Juan 14:7, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Queremos conocer al Padre, muéstrenoslo. Dice el verso 7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Jesús lo que estaba diciendo es, entiendan, la relación que tengo con el Padre es única. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Diferentes personas, pero un solo Dios. Y siempre que actúan, actúan en armonía. Y lo vamos a ver ahorita en este pasaje. Y Jesús lo que les dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no se han dado cuenta que ya conocieron al Padre. Cuando me ven a mí, ven al Padre. Y si no me creen por estas palabras que les digo, créanme por las obras que hago. No las hago por mí mismo, sino por el Padre. Jesús y el Padre son uno y el mismo Dios. Y Juan, así empieza el Evangelio. Si tú no te acuerdas, en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, Jesús, el Verbo era con Dios, el Padre, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús. Necesitas creer que Jesús es Dios. Por último, en Apocalipsis 1:17, Juan también tiene la revelación de Cristo resucitado en su gloria, y dice el verso 17 que cuando ve esa visión, él cae como muerto, y dice que Jesús pone su mano derecha sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús hablándole a Juan. ¿Crees que Jesús es Dios? Si no lo has creído, si tú crees que Jesús es un hombre solamente, estás en un error. Primero, y hemos hablado mucho de esto, Jesús no puede ser un buen hombre si Jesús mintió. Y si todo esto que dijo Jesús no lo crees, entonces Jesús es un mentiroso y no es digno de ningún crédito. Segundo, si Jesús dijo todas estas cosas, pero no son verdad, y él la creyó sinceramente, entonces lo único que podemos pensar es que Jesús estaba loco. Y si Jesús estaba loco, no podemos decir que era un buen hombre y que es digno de que lo sigamos. O mintió
o estaba loco. O, tercero, si Jesús dijo estas cosas porque son verdad, entonces Jesús es Dios. Y tenemos que decidir a cuál de los tres, o cuál de estas tres opciones vamos a escoger. O engañó, o estaba loco, o es Dios como él dijo ser. Tenemos que decidir, tenemos que creer que Jesús es Dios. Número 2, dice el verso 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y esta pregunta es la pregunta que mucha gente se hace hoy en día, y es la pregunta que tú tienes que resolver. ¿Quién es Jesús? Ellos le dijeron, bueno, te estás aventando todo este rollo, ¿quién eres tú pues? Y Jesús le dice, pues se los he dicho desde el principio, pero no me entienden. Y dice que Jesús les dice, tengo muchas cosas que decir y juzgar, pero el que me envió es verdadero. La segunda cosa que tienes que creer no es solamente que Jesús es Dios, sino que el Padre lo envió a este mundo. Jesús no vino por su propia cuenta. Dice 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús continuamente insistía, lo que hago no lo hago por mi propia cuenta, lo hago porque el Padre me dice que lo haga, porque el Padre me envió. Y aquí nuevamente les dice, ¿sabes qué? Necesitas creer que yo vengo del Padre. Es por eso que estoy aquí. Soy Dios, pero soy enviado por el Padre. Número 3. ¿Qué más tenemos que creer? Verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Una de las cosas más importantes, una de las características de Jesús es esto. Jesús siempre obedeció al Padre. No hay ninguna persona en este mundo, ni ha habido ninguna persona en toda la historia fuera de Jesús que haga siempre lo que el Padre dice. A lo mejor tú eres muy obediente con tu esposa o a lo mejor con tus papás, pero te garantizo que no has sido obediente completamente a Dios. Que por ahí se te escapó alguna mentira, que por allí dijiste alguna palabra no grata, lo que tú quieras. Pero nadie fuera de Jesús puede decir que obedeció en todo y que agrada siempre al Padre. Por eso Jesús tenía seguridad de que el Padre siempre estaba con él. Por eso Jesús sabía que Dios no le abandonaba porque agradaba en todo lo que hacía al Padre. El verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Ok, entonces aquí Jesús dice que cuando se ha levantado van a saber que yo soy. Ahora, cuando se ha levantado, no sé qué te imaginas, pero Jesús estaba hablando de la cruz. Cuando se ha levantado, sabía Jesús que iba a ser levantado físicamente en la cruz, pero sabía que también ese iba a ser el momento de su exaltación. No sé si tú recuerdas, pero algunos de los soldados romanos que estaban allí cuando lo crucificaron, cuando Jesús muere, dice, verdaderamente este Hijo de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz, se manifestó con su muerte y su resurrección que Él era el Hijo de Dios. No todos los días resucita la gente para no volver a morir. Jesús es el único que ha resucitado para no volver a morir. De tal manera entonces que tienes que creer que era necesario que Jesús muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y qué ironía, ¿no? Cuando le dicen, se irá a suicidar para que no le sigamos, pues no fue suicidio, pero Jesús iba a dar su vida para que a mano de sus enemigos muriera y se cumpliera la voluntad del Padre. Ahora, ¿era necesario que Jesús muriera y que fuera levantado? Juan 3:14
toma un pasaje del Antiguo Testamento y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel entonces, cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, había una serpiente de bronce en un palo, y tú volteabas a ver a esa serpiente y no morías. Y Jesús dice, así como el Antiguo Testamento te salvó de la muerte física, ahora cuando se ha levantado el Hijo del Hombre te va a salvar de la muerte eterna. Todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si tú vas a Juan 12, 27, Jesús está orando y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús sabía que tenía que morir en esa cruz. Era necesario que en esa cruz se pagara la deuda que tú y yo teníamos con Dios, y que ni tú, ni yo, ni nadie iba a poder pagar. Solamente Jesús podía morir en tu lugar, o solamente Jesús podía morir en el lugar de cualquier otra persona, porque solamente Jesús era santo, porque solamente Jesús agradaba al Padre en todo. Si tú o yo hubiéramos muerto en esa cruz, no hubiera servido de nada, porque somos igual de pecadores. No sé si vas captando esa imagen. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que venir a este mundo, tenía que descender, porque ninguna criatura jamás podría hacer un camino para llevarnos al cielo, porque todos estamos caídos, porque todos estamos necesitados. Solamente Dios, viniendo a este mundo, vistiéndose de hombre, muriendo en esa cruz, podía pagar la demanda de justicia delante de Dios, para que nosotros, ya sin deuda, pudiéramos acercarnos a Él. Necesitas creer que fue enviado por el Padre, pero necesitas creer que tenía que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, lo importante aquí también es que no solamente Jesús murió, sino que Jesús fue sepultado y dice que resucitó. Y cuando Jesús resucitó, otra vez nos está abriendo la ruta, el camino por donde nosotros vamos a pasar. No solamente vamos a morir como Jesús, no solamente nos van a sepultar como Jesús, sino que un día como Jesús vamos a resucitar y vamos a estar con Él para siempre. Primera de Corintios 15 habla acerca de esto, y Pablo dice en el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y qué bendición saber que un día nuestro calaca o lo que haya quedado en el panteón se va a levantar con un cuerpo nuevo. No vamos a ser un espíritu transparente que vamos a estar como en las caricaturas sentados en una nube tocando el arpa. La Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, que vamos a ser como Jesús, y todo aquel que haya creído en Jesús dice que tiene esta esperanza de que un día vamos a ser como Él. Y lo mejor es que allí
no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado, el pecado no estará presente, nuestra vida no va a estar sujeta a corrupción. El día de hoy, cada día que pasa, dice Pablo, nos vamos desgastando por fuera, nos vamos arrugando, se nos hace más larga la cara a los hombres, ¿no? O el pelo se hace más chiquito, no sé, pero algo sucede. Por más que quieras guardar la figura, ¿no? Dietas y todo, tarde o temprano no puedes contra la gravedad y nos vamos desgastando. Pero dice la Biblia que un día, aun cuando el cuerpo se va desgastando cada día, dice que el hombre interior se va renovando cada día. Y un día el cuerpo va a ser levantado y vamos a estar con el Señor. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús ya pasó por ahí. Porque Jesús no solamente murió, sino que resucitó y subió a la diestra del Padre. Para ir al cielo, tienes que creer entonces lo que la Biblia dice de Jesús, que era necesario que muriera por nuestros pecados, pero tenemos la esperanza de que como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por último, número 3, para ir al cielo, tienes que tomar una decisión el día de hoy. Dice el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Estaba Jesús discutiendo con estas personas, estaba Jesús hablando en el templo, y en medio de estos hombres, algunos burlándose de él, otros tildándolo de locos, dice el verso 30, que allí muchos creyeron en él. Y esa es la decisión que el Señor está esperando que tú tomes el día de hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Si tú recuerdas el ejemplo que yo mencionaba al principio, esta mujer que asesinó a 2 personas, esta mujer que lo hizo a sangre fría, cuando leyó la palabra de Dios, dijo, no había entendido lo que había hecho hasta que leí esto. Y todo ese tiempo que estuvo en prisión lo dedicó a hablar a los jóvenes, llevaban a otros jóvenes que habían delinquido para que hablaran con ella y ella los exhortaba, los animaba para que recibieran al Señor, para que cambiaran su vida. ¿Sabes? Ella tuvo tiempo de prepararse para ese viaje. En ese tiempo en prisión hizo todo lo necesario para estar lista, tener su maleta para cuando el Señor la llamara. Y nosotros en esta vida a veces pensamos que hay tantas prioridades. Lo primero, si estás soltero, es conseguir esposo o esposa, eso es fundamental. No, para esto vivo. No, la vida tiene un significado mucho más profundo. O sabes que ya estoy casado, lo más importante es tener una casa asegurada y el carro y la carrera de los hijos. Todas esas cosas son importantes. Pero la vida tiene un significado más amplio, más profundo, más trascendental que eso. En esta vida estamos aquí para conocer a Dios, para amar a Dios, para disfrutar de su presencia, para garantizar la eternidad. Estamos en este mundo que pasa, en este mundo que es pasajero, que dura unos cuantos años, unas cuantas décadas, si te va bien, para que tomes una decisión. ¿Dónde y con quién quieres pasar la eternidad? Y solamente cuando tú crees al Señor Jesús, solamente cuando tú lo aceptas como Dios y crees que murió en la cruz para pagar por tus pecados, es que puedes tomar la mejor decisión de tu vida y garantizar la eternidad. Y ¿sabes qué? Lo creo. Y entonces puedes tener la seguridad de que vas a estar en el cielo por la eternidad con Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el autor de Hebreos está hablando a la iglesia y dice, mira, asegúrate de que estés en el reposo de Dios, asegúrate de que no endurezcas tu corazón a la palabra. Y dice el capítulo 4, verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo de Dios, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que tú aceptes lo que te está ofreciendo.
que no seamos duros en nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 1, Pablo está hablando de su ministerio, lo que hace como discípulo de Jesús. Y dice el verso 1, así pues nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Jesús, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que solamente tienes que acercarte a Él y automáticamente sabes que estás y estarás con Él por la eternidad. No sé si recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz, ya para morir, estaba agonizando, y dice que había dos hombres a su lado, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y dice que estaban allí en la misma agonía, y uno de ellos decía, ahí está, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Como si les debiera algo, ¿no? Sálvate y sálvanos. Y el otro que estaba a su lado le dijo, oye tú, ni estando en el mismo suplicio, ni estando sufriendo lo mismo, te arrepientes. Y a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. ¿Y qué le dijo Jesús? Primero, bájate, vive una buena vida, cumple tus objetivos, tus metas, y ya que tengas todo resuelto, vienes y me dices qué onda. Jesús le dijo, te aseguro, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y qué bendición que Jesús estaba a su lado. Jesús no estaba allá, su cruz aparte, lejos de estos hombres, aún en su lecho de muerte. Jesús estaba accesible para todo aquel que volviera sus ojos a Él. Y esa es la bendición que tenemos el día de hoy. Dios no está lejos, amados. Dios no se esconde de ti. Dios no cierra sus oídos a ti. Dice la Biblia, Pablo, hablándole a los griegos, les dice, si cierras tus ojos, allí puedes encontrar a Jesús, porque no está lejos. El Señor está aquí, el Señor escucha tu voz. Cuando vas a tu casa, allí está Dios. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo profundo, allí estás tú. Si subo a lo alto, allí estás tú. El Señor está cerca. Nosotros somos los que huimos. Nosotros somos los que corremos. ¿Y sabes qué? Hoy tenemos la posibilidad, si tú crees, de que tú tengas asegurada la eternidad en el cielo. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es Dios, creer que murió por tus pecados y resucitó como estaba escrito, y confiar en que cuando tú haces